¿Hay alguna explicación, Freddy, a las piedras de hoy? ¿Tenés alguna referencia, maestro? Bueno, la primera es una mirada que ya estaba de antemano dispuesta, que es claramente ideológica. La mayoría de los sectores que hoy se movilizaron se oponían, incluso en sus expresiones electorales, de manera tajante a cualquier tipo de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y por lo tanto me parece que es una primera expresión, y digo primera porque no creo que sea la última, va a haber otras. Hay un planteo clarísimo que todo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por las experiencias que se han vivido en la Argentina, termina golpeando a los sectores de ingresos fijos, a los sectores más vulnerables. Ahora, esto entonces, vos lo ves natural. O sea, es algo que va a pasar indefectiblemente. Yo no digo que sea natural, digo que era absolutamente previsible, porque muchos de estos sectores ya habían anunciado que si se consumaba, digamos, el acuerdo que se legitimó finalmente en el Parlamento con el Fondo Monetario Internacional, habría reacciones. Ahora, Freddy, una cosa es lo que le pasó a Macri. Está bien, son grupos de izquierda, ¿no? Y ayúdenme todos, chicos. Le pasó a Macri que le tiraron no sé cuántas toneladas de piedra con la reforma en su momento previsional. Ahora, esto le pasó al peronismo. O sea, no importa, pasa. No tiene nada que ver con quien esté en el gobierno. Yo pienso que sí, que el mapa político se ha trastocado, que el papel, la acción y la valía, la importancia de los movimientos sociales tiene una gravitación muchísimo mayor, que eso va al compás también de lo que se ha instalado de manera estructural, que es una pobreza estructural superior al 40%, que tienen un nivel de organización y de militancia práctica que les permite desarrollar algún tipo de este tipo. Ahora, perdón. Sí, me pido perdón a Nacho, que justo lo interrumpí. Dale y voy con ustedes, chicos. No, hoy el gobierno lo siguió con preocupación esto que ocurría. Hay un dato que tiene que ver con la ausencia del peronismo en la calle. El peronismo hoy perdió la calle, Ale. Perdió la calle y el gobierno lo reconocen. Esta diferencia interna entre Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y Alberto Fernández, que está apoyado por los gobernadores, genera que el peronismo no pueda estar en la calle defendiendo un proyecto que tiene que defender. No utilicemos con facilidad siempre, y lo han dicho mucho hasta cuando Macri gobernaba, el peronismo perdió la calle. El peronismo no perdió la calle. Hoy no hay motivo para festejar. Si bien es necesario un acuerdo para lograr una gobernabilidad, para no caer en default, hoy no hay motivo para festejar. Ningún acuerdo con el fondo es bueno para festejar. Significa que estamos endeudados, tenemos compromisos muy difíciles que afrontar. Entonces, el peronismo no va a salir a festejar esto. ¿Cómo va a haber peronismo en la calle? No es que perdió la calle. Eso es una sencillez ridícula, decir que el peronismo ganó la calle, perdió la calle, cuando hubo demostraciones en los últimos 60 días de que fue multitudinario el peronismo en la calle. Esto simplemente es grupo de izquierda que se ¿Qué nos pasa, rehusan ¿qué nos pasa este que a vos acuerdo? te enoja tanto, Diego? Con todo respeto te lo pregunto. ¿Te enoja tanto y catalogues de ridículo cuando alguien simplemente puede opinar que el peronismo perdió la calle? ¿Qué sentís? ¿Un ataque personal? Te lo pregunto con respeto, porque ¿qué nos ha pasado en Argentina que no podemos ni siquiera...? No me enojo. A ver. Lo digo así, simplemente que un periodista tan reconocido como Nacho Ortelli, si es por lo que acaba de decir él, instala, el peronismo perdió la calle. ¿Y por qué va el peronismo hoy en la calle? O sea, pero no es un enojo, es... Ale, ¿le puedo preguntar algo a Federico? Sí. Chicos, no queremos esto. Perdón, no queremos. Perdón, no lo quiero. Totalmente. Perdón. Si lo quieren, avísenme. Me voy acá enfrente a Campo Propio, una proboleta y siguen ustedes. Quiero ir hacia el punto que vos habías traído al comienzo del programa. Y le quiero preguntar a Federico sobre lo que es la génesis, en todo caso, de la violencia. Porque vos hablabas, esto es un regreso a los 70. Y le quería preguntar a Federico, porque los que tenemos más de 50, recordamos que todas las marchas... Modart, por ejemplo, era un blanco fácil, ¿no? Todos sabíamos, bueno, no vayas a esa esquina porque van a romper y van a robar. McDonald's en el Obelisco. El McDonald's en el Obelisco después, en los 90, tal cual. Modart era en los 80. ¿Vos ves una génesis de la violencia que es igual en la Argentina en todas las décadas? De hecho, vos fuiste un hombre poderoso en la política en aquella época. ¿O ves que es la misma... digamos, es la misma matriz de violencia que hay en la Argentina con distintos momentos que puede ser más virulenta o menos virulenta? No, me inclino más por lo segundo, porque si vos observás lo que aludió muy bien Alejandro cuando hizo la introducción y la presentación, él aludió a la década del 70. La década del 70 tenía también una matriz ideológica muy marcada, que estaba marcada por el nacimiento
al compás de algunas insurrecciones, porque previo a eso también se había producido el Cordobazo, el Rosariazo, movimientos sociales muy importantes, pero emergieron organizaciones armadas, porque lo que estaba en ese momento en boga era la teoría del foco, que primero fue foco urbano, foco rural, y después fue foco urbano, a la semejanza de lo que fue los Tupamaros, por ejemplo, en Uruguay, y que aquí se reprodujo esencialmente con 2 organizaciones, pero hubo muchas más, que fue el Ejército Revolucionario del Pueblo y Montoneros. Yo no veo eso ni de cerca. Lo que sí veo es un planteo, si vos querés, parecido a lo que son ejercicios insurreccionales, es decir, una suerte de desobediencia popular, todavía con un cierto grado de anarquía, que está expresando un malestar y que está conducido, pero no a organizaciones individualmente que se planteen la toma del poder por vía armada. Lo sumo a Mato. Mato ha cubierto guerras y has estado en un momento muy álgido, de pronto con la caída de Somoza. Nos metemos un poco en la guerra y después volvemos a este tema también. Sí, es muy interesante. ¿Qué lectura? Eso. Dale, entra, Sobre por todo favor. porque, tomando un poco lo que dice Freddy, la gente que manifestaba hoy no había nacido en los años 70. La gran parte de la gente no había nacido en los años 70, ¿no? Entonces hay como una matriz que se reitera, y a mí me interesaría, pero no sé cómo, analizar a la sociedad también, porque estas cosas pasan siempre porque la sociedad las tolera de alguna forma. Cuando se analiza la dictadura, por ejemplo, las varias dictaduras y dictablandas que hemos padecido, analizamos solamente la dictadura, pero no la sociedad. ¿Te puedo hacer algunas las preguntas acepta para que la todas. gente te conozca un poco más? ¿Qué edad tenés? En abril 73. 73 años, pero eso es mucho menos. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuántos años de periodismo, Alberto? En mayo 49. 49. Espero llegar a los 50. ¿Qué hechos cubriste en la historia? ¿No? Porque yo algunos... estuviste en Etiopía. ¿Qué hiciste en Etiopía? ¿Qué cubriste en Etiopía? Era la guerra con Somalia, pero no era esta guerra, era una guerra de lanzas y bueyes y trincheras. Y rusos, porque había caído Haile Selassie, había un régimen marxista. Creo recordar que el emperador, el que reemplazó a Selassie, se llamaba Mengistu, creo recordar. ¿Era así? Mengistu. ¿Era así? Gracias. Y sí había una fuerte presencia rusa y cubana. Y se notaba en la técnica. Había camiones rusos sólidos contra aquellos bueyes, aquellas lanzas. Era una guerra de hambre puro, ¿no? Etiopía y Somalia, en la punta de África, frente a Yemen. Hace muchos años, era muy joven. ¿Después qué cubriste? ¿Qué otra guerra que te tocó? Nicaragua, cuando a la caída de Somoza, llegué 3 días después de la caída de Somoza. Y estaba en embrión un poco esto que hoy vive Nicaragua, que hay un nuevo somocismo de izquierda y es un poco más contemplado por... Digo somocismo salvando las distancias, pero arresta opositores, persigue estudiantes. Ahora, Mato, nos diste un giro y nos hiciste enfocar todo desde la sociedad. Está bueno, nos haces pensar. Evidentemente vos cuando ibas a cubrir o como periodista llegás a cubrir algún tipo de conflicto o llegás a un lugar, te fijás en la sociedad. Además del conflicto, ¿la interpretás a la sociedad o interpretás el conflicto a través de la sociedad? ¿Qué lees de Argentina? A ver, No soy tan lúcido, escucho a la gente nada más. Yo tengo miedo que Argentina vuelva a las andadas. Tengo miedo. ¿A qué te referís? Un poco a la violencia como una manera de... O sea, ¿no ves una locura que Argentina vuelva a la violencia setentista? No creo que eso suceda. No creo que eso suceda. Y espero que la sociedad no lo acepte como lo aceptó en aquella época. Freddy no me va a dejar mentir. Montoneros y ERP fueron vistos como jóvenes idealistas que actuaban contra una dictadura violenta que era en ese momento, en principio, la de Onganía. Ayúdeme a analizar lo de hoy. Hoy hubo Molotov, un policía con A mí me da la sensación, A ver, perdón, Alberto. Yo veo una diferencia. Yo, la verdad, en los 70, para mí yo tenía 20 años en el 73, era estudiante universitario y era militante de Franja Morada, en esa época. Y hacíamos las movilizaciones y venía la policía y nos pegaba con todo.
esta policía no actúa. Nosotros nos daban con todo. Freddy era presidente de la FUA. ¿Y por qué no actúa esta policía? Porque, bueno, hay un fenómeno, recién hablábamos de Costequi y Santillán, hay un fenómeno muy estudiado de que el efecto de reprimir una protesta, por muy violenta que esta protesta sea, siempre va en contra del gobierno. Es decir, cuando hay violencia en la protesta de algunos grupos, actúa la fuerza de seguridad en cualquier país. Fíjense en Chile, recuérdenlo, hace poco en Chile. Ahí se vuelve en contra de las autoridades. Siempre el exceso se ve solamente como el exceso del aparato de seguridad y no como la provocación previa de digamos así, de los manifestantes. Igual me da la sensación que lo que vimos el día de hoy, estamos todos en desacuerdo. Me parece que la sociedad no lo acepta. Me parece que esto es un grupo minoritario que ni siquiera representa tampoco a los que son parte de la izquierda. O sea, la violencia en la Argentina me da la sensación a mí que esto ya es repudiable Los que por estaban todos afuera, lados. O sea, adentro, tenían 2 diputados que los representan. 2. O sea, todo eso de afuera es por 2 diputados que adentro tienen la posibilidad de votar. Bueno. Eso es todo. Pero en 2017 Bueno. parecía que había un consenso mayor, ¿no? Sobre que afuera la violencia podía estar, 200.000 digo. personas, sí. Era otra cosa. No, bueno, Pero no sé no si es podemos otra meternos cosa. en el- Sí. Violencia, sí. Sigo porque quería pasar otras cosas, otros temas, después volvemos a esto, lo tenemos al doctor Milano, vamos a hablar de la cabeza de la gente que vive en guerra, seguimos con Amato. El doctor Navarro Floria, bueno doctor, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Bien, Buenas gracias. noches. Es abogado, cuénteme su estudio.